3:05 de la tarde en Cancún, México. A esta hora vamos en directo porque los cancilleres que asisten a la Asamblea General número 47 de la Organización de Estados Americanos debaten sobre la crisis en Venezuela. Esta reunión da continuidad a la sesión extraordinaria del pasado 31 de mayo realizada en Washington, en la que no hubo consenso para emitir una resolución. Los ministros de Relaciones Exteriores van a intentar en esta oportunidad fijar acciones con respecto a la situación en territorio venezolano. La canciller chavista Delcy Rodríguez viajó a México y ante la Secretaría de la OEA consignó 10 proyectos de resolución y anunció que se retiraba del recinto. Recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro activó un mecanismo para salir del organismo. A esta hora el canciller de Guatemala, que preside esta reunión, inicia la conversación. Escuchemos. Este proyecto de declaración a votación de esta reunión de ministros, pero antes de someter a votación me ha pedido la palabra la excelentísima señora ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela y el excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores de Barbados como coordinador del CARICOM. Así que previo al proceso de votación me permito otorgarle la palabra a la señora canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor. Muchas gracias, canciller. Bueno, ¿cómo llegamos acá a esta reunión de consulta de cancilleres? Un camino tortuoso, sin duda, fraudulento, plagado ese camino de maniobras pseudojurídicas, antijurídicas otras, pero configurando un proceso para lesionar los derechos de Venezuela. En fecha 27 de abril, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros, formalizó la denuncia a la carta de esta organización. Venezuela se retiró de esta organización a la cual no volveremos mientras seamos una patria libre, independiente y soberana. Violaciones desmesuradas vivimos por parte del señor Luis Almagro en lo que lleva de su gestión. Apenas inició a los 15 días una fuerte agresión contra Venezuela, violentando toda la institucionalidad, violentando los principios fundamentales de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, violentando los principios fundamentales del derecho internacional. Y aquí yo quiero llamar su atención porque en estos procesos de maniobra que se han venido dando en los últimos tiempos, todos dirigidos desde los Estados Unidos, como bien lo reconoció el presidente de esta nación, el presidente Donald Trump, dijo que la OEA era el instrumento para intervenir a Venezuela, con un grupo de países de la región. Están dispuestos a sacrificar al señor Luis Almagro. Nos han propuesto negociaciones en la oscuridad que Venezuela jamás aceptará, así se trate de un verdugo cínico como el que hemos tenido posibilidad de presenciar. Me dirijo, sí, a los países, a los gobiernos y a los pueblos que de una u otra manera han tenido apego a los principios de esta organización. Me dirijo a los países que de forma honesta han ofrecido colaborar con la situación en Venezuela. Una situación donde focos de violencia, como bien lo denunciamos en su oportunidad en el Consejo Permanente de fecha 3 de abril de este año, denunciamos que desde acá se alentaba la violencia. Directamente, Luis Almagro mantenía los focos de violencia en una especie de simbiosis perversa entre una élite opositora, contraria a los principios democráticos, contrarios a los canales constitucionales que establecen las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y apegados exclusivamente al oxígeno que desde acá se le da a la violencia. Esa es la simbiosis perversa que de alguna u otra manera tenemos que romper. Yo le pido al grupo de países, el llamado Grupo G15, el grupo de gobierno, que miren también a la otra Venezuela, y se lo pido con humildad. Hay una Venezuela mayoritaria también, que no es opositora, que se despeguen definitivamente de la receta del liderazgo opositor, irresponsable y violento
que tiene a Venezuela en angustia. Yo le pido con humildad al grupo de países que pretenden la intervención de Venezuela que piensen también no solamente en los que protestan violentamente, sino también en la Venezuela que quiere trabajar y en la Venezuela que quiere superarse. Y a esos jóvenes que participan en la violencia son también víctimas de esa dirigencia irresponsable, de esa dirigencia apátrida, de esa dirigencia antidemocrática y contraria al orden constitucional en Venezuela. El presidente de la República ha llamado a formas para distender la situación interna en Venezuela, conforme a nuestra Constitución. Uno de ellos, el diálogo, que ha sido obstaculizado, como bien lo denunciamos también cuando formamos parte de esta organización, de cómo se hacían llamados para que la oposición no se sentara a dialogar. Responsable Luis Almagro. Y frente a ese obstáculo en el diálogo, el presidente Maduro, haciendo uso de sus facultades contempladas expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, con todas las garantías y derechos, protección de los derechos electorales consagrados en nuestras leyes, para que mediante una elección universal, directa y secreta, se elijan los constituyentes que van a llevar propuestas en el área de la juventud, en el área de los derechos de la naturaleza, en el área de la impunidad. Hay un déficit de justicia en Venezuela que esperamos superar con esta constituyente. Una constituyente herencia del legado del comandante Hugo Chávez, que lo permitió así en la Constitución de 1999. Pero una constituyente también llamada a superar el modelo rentista petrolero. Y una constituyente no es más que un diálogo masivo entre todos los venezolanos y las venezolanas para resolver nuestros problemas. No necesitamos ningún tipo de intervención, no necesitamos ningún tipo de tutelaje para que los venezolanos y las venezolanas podamos resolver nuestros problemas. Quizá un aporte constructivo sea respaldar el diálogo, y nos toma por sorpresa que uno de los mecanismos que existe hoy en Venezuela para superar los focos de violencia, entonces se le quiera suprimir o se le quiera desde este foro convocar a suprimir. Eso no va a ocurrir, porque Venezuela es independiente, Venezuela es soberana y las decisiones asumidas por sus poderes públicos se ejecutan sin ningún tipo de mandato foráneo, sin ningún tipo de instrucción imperial. Esta constituyente como diálogo masivo es la solución, es la única solución. Yo quiero que lo entiendan, que tenemos los venezolanos y las venezolanas hoy para superar la actual coyuntura. Muchos han hablado, algunos acá, de que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Yo no voy a entrar en Honduras, pero esa es la falsaria más grande de todas las falsarias. Una cosa insólita cuando comparamos nuestro índice socioeconómico. Una excusa más para proceder a la intervención de Venezuela. Yo quiero que ustedes sepan, porque soy presidenta de la Comisión de la Verdad en Venezuela, que hemos venido adelantando un extraordinario trabajo sobre las víctimas, sobre el proceso de victimización, sobre los victimarios, con recomendaciones muy precisas, y ese informe final será entregada a la próxima Asamblea Nacional Constituyente para que con facultades plenipotenciarias pueda también ayudar a Venezuela a determinar la verdad esencial que requiere un país que hoy, donde hay víctimas de la violencia, puedan reencontrarse con su victimario, pueda darse un proceso de reconciliación nacional y de perdón. Y sorpresivamente, yo he escuchado voces acá que piden que entonces no se dé la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo debo llamarlos a la reflexión. Ese es un pedido de la dirigencia opositora que se niega a participar en este proceso. Pero hay opositores inscritos para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero es más, las resultas de esa Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución que de allí resulte, será sometida a un referendo aprobatorio. ¿Qué es lo lógico en cualquier Estado democrático de derecho, de justicia? Lo lógico es que las fuerzas políticas que no están de acuerdo se sumen desde ya a llamar
por el no a la aprobación de esa Constitución. Pero la dirigencia opositora en Venezuela no se resiste a los canales democráticos, se resiste a los canales electorales. Y en lugar de, desde ya, llamar al no para que no se apruebe esa Constitución, llaman a la violencia, donde jóvenes venezolanos y venezolanas pierden sus vidas. También el poder electoral venezolano, como ya lo había anunciado en octubre del año pasado, pero algunos se hacen los sordos, se hacen los que no ven, ha anunciado la ejecución de un cronograma electoral que está en curso en Venezuela. El 30 de julio, la gran elección para la Asamblea Nacional Constituyente. Del 8 al 10 de agosto ha llamado el poder electoral a inscribir las candidaturas para las gobernaciones a los estados, cuya elección se realizará el 10 de diciembre de este año. Y conforme contempla nuestra Constitución, la elección presidencial se realizará en diciembre de 2018. En Venezuela no hay déficit de democracia. En Venezuela hemos pasado por más de 20 procesos electorales y con lo que consumaremos este 30 de julio, el 10 de diciembre del año que viene, sumaremos más de 24 procesos electorales. Todos ellos dirigidos por un poder electoral autónomo, independiente, transparente, como así ha sido certificado por los organismos especializados y técnicos en materia de procesos electorales. Yo quiero decirles acá, así como llamo al grupo de gobierno que pretenden la intervención y el tutelaje de Venezuela, a que piensen en las consecuencias terribles que la historia ha contado cuando esta organización se ha atrevido a la intervención, al apoyo de golpes de Estado, al apoyo a intervenciones militares. Pero yo les digo también, quiero agradecer a aquellos que de buena fe, de buena voluntad, que fuera de esta organización son bienvenidos en Venezuela, pero que de la OEA, indistintamente sean las resultas de esta reunión, nosotros no reconocemos esta reunión, como tampoco reconocemos las resultas que de ella devengan. Quiero entonces retirarme en reconocimiento de que indistintamente de lo que de aquí salga, Venezuela no lo va a avalar. Cualquiera sean sus resultados, Venezuela no lo va a avalar. Y llamo nuevamente a la sindéresis, llamo nuevamente al respeto de las normas internacionales y llamo nuevamente a que a quienes siguen en esta organización sepan que deben cuidar su institucionalidad si no quieren que en un futuro lo mismo que le aplicaron a Venezuela se lo pretendan aplicar a ellos. Muchas gracias, señor canciller. Muchas gracias, señora canciller de Venezuela. Como anuncié, vamos a proceder a someter a votación este proyecto de declaración que se ha presentado. Tenemos registrados 3 solicitudes de palabra, 4 con Bolivia ahora. Vamos a proceder a dar esas 4 solicitudes de palabra, a escuchar a las delegaciones y posteriormente vamos a hacer la votación del proyecto de declaración que ha sido previamente circulado. En su orden, las declaraciones que vamos a dar la palabra son Nicaragua, Bolivia, San Vicente las Granadinas. A ver, un momento, por favor. Yo les pido, tenemos un mecanismo de poder pedir la palabra. ¿Correcto? Teníamos 4 solicitudes. Esas 4 solicitudes son Nicaragua, Bolivia, San Vicente y Haití, que lo había levantado. Yo le pediría tanto a Chile mi petición, lo que esta presidencia sugiere, es que después las delegaciones puedan ofrecer una explicación de voto, porque tuvimos ya un debate, lo tuvimos en Washington. Por supuesto, si ustedes insisten en hablar ahora, pero la reunión se nos va a alargar. Podríamos dar una explicación de voto posteriormente a la votación. Someto a la consideración de las distinguidas delegaciones que el debate lo demos con explicación de voto con posterioridad. Bueno, entonces tengo solicitudes de palabra de Nicaragua, de Bolivia, de San Vicente y las Granadinas, de Haití
¿Chile mantiene la solicitud de palabra? ¿Sí? ¿Y El Salvador? Would you press the button, please? ¿Puede, por favor, presionar el botón? Recuerdo a los señores cancilleres que el uso de la palabra es de 6 minutos, no pueden excederse, por favor, y quien se excede, pues tendré que interrumpirlo. Adelante, tiene la palabra la delegación de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los distinguidos ministros y ministras, jefes de delegación, embajadores y invitados. El gobierno de Nicaragua continúa manteniendo su firme rechazo y condena a la convocatoria de esta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, destinada a seguir interviniendo en los asuntos internos del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. La continuidad de esta actitud hostil e inamistosa en contra de Venezuela contraviene el principio de la buena fe que debe regir las relaciones de los estados entre sí. Rompe con el orden internacional que está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y su derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse de la forma que más la convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos internos de otro estado. Exigimos el cese del hostigamiento político y las acciones de boicot al diálogo en Venezuela y la continua descalificación de todos los esfuerzos que viene realizando el gobierno del presidente Nicolás Maduro, encaminados a promover el diálogo entre los hermanos venezolanos. Lamentamos que un grupo de hermanos países continúen con una visión parcializada en sus apreciaciones y enfoques, procurando desacreditar y aislar al gobierno de Venezuela, inscribiéndose esta acción dentro de una ofensiva más amplia de desestabilización tendiente a generar un golpe de Estado progresivo en ese país. Para el gobierno de Nicaragua resulta inadmisible esta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y que haya sido convocada para violar y atentar en contra de la soberanía del Estado venezolano y que este sea el objetivo último a seguir. Esta reunión de consulta, a no contar con la autorización del Estado concernido, obtiene como resultado que los acuerdos, resoluciones y declaraciones y decisiones que se tomen no pueden ser impuestas bajo ninguna circunstancia al gobierno libre y soberano de Venezuela y tienen la nulidad ad inicio y absoluta, por lo que tales acciones deben de cesar. Reiteramos nuestro respetuoso llamado a este grupo de Estados miembros de esta organización para que ajusten su comportamiento y actuación internacional de conformidad con los principios del derecho internacional y de la propia Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción externa de sus Estados miembros. Esta organización, como foro de diálogo y negociación, está llamada a fomentar la paz, la solidaridad, las relaciones de armonía y respeto entre las naciones, a defender la soberanía de los estados y a robustecer la colaboración entre los mismos y a respetar el principio de la no injerencia en sus asuntos internos. Exhortamos a los estados miembros de esta organización a que hagan gala del buen juicio y la cordura y se abstengan de seguir interviniendo en los asuntos internos de Venezuela. Y si genuinamente están interesados en ayudar a Venezuela, entonces que empiecen por respetar la soberanía de este país. Se respete al noble pueblo venezolano y su gobierno en sus esfuerzos, propósitos y resoluciones encaminados a preservar la convivencia pacífica, sus libertades y democracia. Como Estados miembros de esta organización debemos contribuir con el Estado y Gobierno de Venezuela respetando su diálogo interno, diálogo que está en Caracas y que es promovido por el presidente Nicolás Maduro con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Diálogo encaminado a preservar la convivencia pacífica, sus libertades y democracia. Diálogo que ya cuenta con el acompañamiento de reconocidas personalidades y países miembros de la comunidad internacional invitados a participar. El gobierno de Nicaragua reitera nuevamente su firme respaldo y solidaridad incondicional a la República Bolivariana de Venezuela y al gobierno que dirige el presidente constitucional Nicolás Maduro y reconocemos sus esfuerzos por conducir a buen término el diálogo entre los hermanos venezolanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor jefe de delegación. Quiero ofrecer una disculpa a la delegación de Haití porque cuando se circuló el documento no se circuló en francés, pero entiendo que ya se lo otorgaron. Mil disculpas.
A continuación le damos la palabra al señor canciller de Bolivia. Señor canciller, tiene usted la palabra. La palabra para Bolivia, por favor. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los hermanos y las hermanas cancilleres y representantes de los diferentes países. Bolivia solicita a la Secretaría nos informe cuál fue el plazo establecido para la presentación de propuestas. Solicito la respuesta y posteriormente continuaré con esta intervención, por favor. Señor canciller, ¿podría repetir, por favor, su solicitud de vuelta? Bolivia solicita a la Secretaría nos informe cuál fue el plazo establecido para la presentación de propuestas. Después de la respuesta, continuaré con esta intervención. Sí, yo tengo la respuesta, señor canciller. Muchas gracias. Quiero recordar que el artículo 17 del reglamento, precisamente esta 29ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, establece que no hay una regla, no hay un plazo para realizar las propuestas que los miembros deseen someter a la reunión de consulta presentadas a la Secretaría. Por lo tanto, no se acordó un plazo para presentar ningún tipo de propuestas. Entendemos de la reunión establecida la vez pasada que había un plazo establecido para la presentación de nuevas propuestas. No hay, señor canciller. El reglamento que aprobamos para esta reunión no establece un plazo determinado. Esta es la continuidad. Sí, esta es la continuidad de la reunión anterior y al inicio de la reunión aprobamos el reglamento de esta reunión y en el artículo 17 no se estableció un plazo para poder presentar propuestas. Con el debido respeto podríamos acudir a la grabación correspondiente, de la anterior reunión. ¿Cuál fue el plazo? Sí, le ofrezco la palabra al asesor legal de la organización. Gracias, señor presidente. De acuerdo al artículo 17, independientemente que se haya podido o no fijar un plazo para presentar propuestas al inicio de la reunión, dice la segunda frase, esta regla, o sea, la de fijar un plazo, no se aplica a los proyectos de resolución o a otras propuestas que puedan surgir de los debates. Es decir, que presentadas las primeras propuestas, luego vienen los debates y como consecuencia de estos debates pueden surgir nuevas propuestas y no se aplica la regla de un plazo previo. Eso es lo que se acordó y se aprobó en el reglamento en el artículo 17. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Nosotros entendíamos que había un plazo correspondiente, el 31 de mayo, y se puso una hora, a las 3 de la tarde. Entendemos que se venció el plazo y pues no tendría que haber otro documento. Lo contrario, estaríamos sobresaltando las propias normas establecidas, presidente. Señor ministro, como expliqué al inicio de la reunión, este proyecto de declaración que estamos presentando es producto del debate, de los acercamientos, de las negociaciones. No es un nuevo proyecto, sino que es precisamente el producto de esa negociación. Surge precisamente el objeto de dejar en suspenso la reunión el 31 de mayo, fue precisamente el de darle la posibilidad a las delegaciones de poderse poner de acuerdo respecto a una declaración. Y es precisamente lo que hemos hecho el día de hoy, producto de estas consultas informales que hemos venido trayendo desde el 31 de mayo que celebramos. Que abrimos la reunión sobre el tema de Venezuela. El consenso significa para nosotros una expresión del conjunto. La Organización de Estados Americanos no es de un grupo, no es de unos cuantos. La Organización de Estados Americanos es la expresión de todo el continente y de todos los países. Y en ese contexto, las consultas deberían haber llegado a todos los países para que tenga esa fuerza y esa vitalidad
Más aún, esa respuesta que la palabra misma lo indica, consenso. Desde los pueblos indígenas originarios nosotros entendemos consenso como que todos tenemos el conocimiento preciso de los documentos o de las expresiones que nosotros vamos a acordar. En ese contexto, este documento, en nuestros términos, no tendría el consenso en el sentido estricto de la palabra, presidente. Muchas gracias, señor canciller, por su declaración. Precisamente es que por eso mismo vamos a someterlo a votación, porque desafortunadamente no hemos encontrado un consenso alrededor del tema. Así que está el producto de este consenso generado, de esta negociación generada desde el 31 de mayo, está a la disposición de las distinguidas delegaciones para que en su momento pues puedan ejercer su voto y puedan decidir si lo aprueban, si lo aprueban o si se abstienen respecto al mismo. A continuación, entonces, me permito darle la palabra a la delegación de San Vicente y las Granadinas. Gracias, señor presidente, por su tiempo en este sentido. Señor presidente, creo que esta organización, la Organización de los Estados Americanos, está en un punto muy crucial en su desarrollo y incluso en su pertinencia de aquí al futuro en este hemisferio. La proliferación de otras entidades hemisféricas en años recientes habla en cierto sentido de cierta incomodidad sobre el papel que ha desempeñado la OEA históricamente y la necesidad de otras organizaciones de llenar cualquier vacío que se pueda percibir. Y una de esas áreas de incomodidad históricamente ha sido, siendo francos, es el papel de la OEA en este tipo de intervenciones, ya sea apoyando o no haciendo caso a estos movimientos intervencionistas en algunos países de nuestro hemisferio. Y yo había esperado de que esta historia un poquito oscura de la OEA estuviese ya en el pasado. Sin embargo, lo que ha ocurrido hoy me ha dado cierto motivo de inquietud. San Vicente y las Granadinas es miembro de CARICOM, de la Comunidad del Caribe, y hasta donde yo sé es un miembro que está en su pleno derecho. Y la primera vez que me enteré que CARICOM había retirado su texto fue cuando usted lo dijo, señor presidente. San Vicente y las Granadinas no retiró o tampoco dio su consentimiento para retirar su texto. Y solamente me enteré de esto cuando usted empezó a hablar. Y peor aún, Haití, otro miembro de la Comunidad del Caribe, que está también en buenos términos, no vio el texto en francés, sino hasta que ya se había iniciado el debate sobre este documento. Y esto me parece preocupante, señor presidente. No obstante, cuando se estaba llevando esta conversación, eché un vistazo al texto que supuestamente se ha presentado a esta asamblea. Lo vi rápidamente y yo también quería ver qué posibilidad de consenso hay y tener en mente al pueblo de Venezuela en nuestra consideración. Y en la sección que dice, hace un llamado a, porque me lo acaban de dar hace un poquito y no tuve tiempo bien de leerlo. Hay allí en esa sección hace un llamado, hay 5 puntos y la mayor parte de estos puntos son de naturaleza general,
llamado al cese inmediato de la violencia, llamado al respeto de los derechos humanos, llamado a la reconsideración del proceso de diálogo y a la rehabilitación de este. Creo que todos los países que están en esta mesa están a favor de estos puntos. Sin embargo, hay algo allí que no queda muy claro, y es el punto 3. La reconsideración de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Es un poco claro en este sentido y viene justamente después del llamado al absoluto respeto a los derechos humanos, etcétera. Entonces, señor presidente, esto me dice que la convocatoria de la Asamblea Nacional no viola los derechos humanos, no viola el Estado de Derecho, ni tampoco la separación de poderes, ni tampoco los procesos constitucionales de Venezuela, ni tampoco, no sería, desde mi punto de vista, prudente ponerlo, y se incluye específicamente porque el párrafo anterior no lo captura plenamente. Entonces me dije, ¿por qué acaso como OEA le pedimos a Venezuela en esta declaración que no haga algo que es algo legal para ellos hacerlo? Y lo siguiente que me llama la atención es las implicaciones para la democracia y sus instituciones. Y los leo aquí, señor presidente, para decirle que, aunque no es ilegal, la OEA no considera que esto es ilegal o que sea inconstitucional o que viola los derechos humanos o la separación de poderes el tener esta Asamblea Constituyente. ¿Por qué incluirlo entonces como un párrafo independiente? Vamos a pedirle al gobierno que no haga lo que sea legal, y cuando lo dicen con todo derecho que la OEA no debe decirles qué hacer ni intervenir en sus procesos internos y participar en como lo dice la Carta de la OEA, y siguen adelante y lo hacen, o tal vez no, según sea su derecho. Entonces diríamos, han violado este documento y tiene graves implicaciones para la democracia y sus instituciones, porque se ha concedido que no afecta las otras áreas. Y más adelante habremos dado el primer paso en una ruta muy corta hacia la intervención. La OEA y la gente de Venezuela ha violado el punto 3, el cual tiene implicaciones para la democracia. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Señor presidente, yo no puedo cumplir con este tipo de inserciones de último minuto, no puedo aceptarlas, que han surgido, en opinión de mi delegación, sin haber tenido consultas con la capital o con otros países de la organización como tales. Y como tal, no puedo apoyar este documento. Y como tal, dado que no fui parte de ese retiro del documento anterior, San Vicente y las Granadinas quisiera volver a presentar el documento anterior de la CARICOM en su propio nombre para que sea considerado por esta Asamblea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tomamos nota de su declaración y, en todo caso, lo que procedería es someter a votación los dos documentos. El documento que hemos presentado el día de hoy y el documento que usted vuelve a presentar. Quiero darle la palabra al señor secretario general adjunto para que dé lectura a la nota que recibimos en Secretaría el día de hoy respecto al retiro del proyecto de declaración. Thank you very much, Mr. Chairman. This afternoon we received a letter on letterhead of the Embassy of the Republic of Guyana, Permanent Mission of Guyana to the Organization of American States. It's dated June the 19th, 2017, and it's addressed Ambassador Nestor Mendez, Assistant Secretary General and Secretary of the 29th Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs. Dear Assistant Secretary General,
3:37 minutos de la tarde en Cancún, México. Avanza esta reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos en la que se debate precisamente sobre la situación de crisis humanitaria, social y política en Venezuela. Se han presentado algunas intervenciones hasta ahora. Este encuentro está dirigido por el canciller de Guatemala. Así se decidió el pasado 31 de mayo en Washington. Como no hubo en ese momento un consenso para emitir un veredicto, para emitir una resolución de este grupo de cancilleres, pues se convocó para este evento el día de hoy. Vamos a seguir escuchando lo que se debate a esta hora en Cancún. Estimado señor secretario general adjunto, me complace escribirle en representación de los miembros de la CARICOM para retirar la declaración, el proyecto de declaración referente a la situación prevalente en Venezuela que se presentó en la 29ª reunión de consulta el 31 de mayo de este año en Washington, D.C. Por favor, acepte la consideración, nuestra alta estima y consideración es representante permanente de Guyana. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario general adjunto. A continuación, me permito darle la palabra a la delegación de Haití. Por favor, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, ya había solicitado la palabra solamente para llegar a hacer una moción de orden y procedimiento porque la reunión dio inicio y el documento que se había circulado no estaba en el idioma francés de Haití. Yo había pedido la palabra para señalar este punto para poder así seguir adelante y participar válidamente en este debate si yo no tenía el texto en mi lengua materna, el francés. La delegación de Haití considera esto muy importante porque Haití ha luchado porque el francés fuese declarada lenguaje o idioma oficial de las Naciones Unidas y también en la OEA, y por eso no vamos a aceptar que una reunión tan importante como la de hoy, en donde vamos a discutir un tema tan importante como el que tenemos enfrente y cuyo texto que va a ser debatido en dicha reunión no está en una de las lenguas o idiomas oficiales. Entonces es por esta razón que había solicitado la palabra. Al mismo tiempo, dado que tengo la palabra ahora, voy a aprovecharlo para decir que he entendido, de acuerdo con la intervención de San Vicente y las Granadinas, encuentro que es muy oportuno lo que él acaba de decir. Tuve conocimiento por una parte de este texto, de dos textos precedentes de esta tarde, y como usted lo dijo y lo he dicho, el texto, el nuevo que había sido propuesto, nos fue entregado mucho después de haber sido comenzada esta reunión. Nos hubiese gustado tener este texto con anterioridad, porque Haití había considerado trabajar y pronunciarse sobre el texto anterior. Entonces, me parece que esta actitud, este modo de hacer las cosas no corresponde verdaderamente de la buena fe con que hemos obrado, y apoyo plenamente la posición expresada por San Vicente y San Vicente de las Granadinas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A la delegación de Haití le presento disculpas a nombre de la Secretaría. Hubo un error en la traducción y si usted no lo hace ver, pues no se hubiera dado la traducción. Le pedimos mis disculpas, por favor, acéptelas, no es de mala fe. Tiene el documento y pues el documento, como lo señalé, fue producto de una negociación. Hasta hace realmente poco tiempo es que se logró obtener esa redacción, y el mismo pues está para consideración de las distinguidas delegaciones. Me permito darle la palabra a continuación a la señora canciller de Barbados. Gracias, señor presidente.
Y primero quiero corregir lo que, como me dijo usted, señor, pero soy la señora McLean. Pero le hablo a usted no como secretaria de Relaciones Exteriores de Barbados, sino como presidente del CARICOM, que es un cuerpo de los ministros de Relaciones Exteriores, y aunque no pretendo explicar una reunión interna que tuvimos hoy, creo que es necesario hablar, porque al parecer estoy un poquito confusa en cuanto a la preocupación que se ha expresado nuestro colega de Haití. El retiro de lo que se puede llamar como la declaración de CARICOM, desde mi punto de vista y de aquellos con quienes he hablado, es esencialmente algo de procedimiento, porque fue la base sobre la cual CARICOM, que estaba buscando participar en esta discusión de manera unificada, hubiese presentado este documento a la OEA para su consideración. Esencialmente constituye, señor presidente y colegas, un documento de trabajo que fue utilizado en lo que ahora se ha creado este documento en consenso, y como tal, antes del retiro, fue meramente un mero punto de procedimiento, pero CARICOM, debo decir, había estado de acuerdo y había luchado mucho en esto y lo había acordado. Esto fue en una reunión que tuvimos en un cónclave, y todos estuvimos presentes y dijimos, y estuvimos presentes en esta negociación. Había una subcomisión de embajadores que estaban negociando en nombre de CARICOM. Eso es lo que yo puedo recordar en términos sencillos, y por lo tanto me preocupa sobre la sugerencia de que había esta expectativa de si íbamos a presentar lo que se conocía como la propuesta de CARICOM o sugerencia de CARICOM. Esto, como lo he dicho anteriormente y como mis colegas que están presentes aquí, quiero decir dos cosas más. Uno, el documento fue presentado, que fue la base sobre la cual nuestra opinión hubiese sido considerada, y grandes partes de incluían lo que ya habíamos discutido. Y por otro lado, quiero asegurarme de que el proceso mediante el que fue negociado y aprobado por los ministros de Relaciones Exteriores, este fue un cuerpo representante de embajadores de CARICOM que negociaron y participaron en ello, en este diálogo, y salieron de esa reunión para continuar con el proceso de concluir este proyecto de declaración. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora canciller. No sé si hubo un problema en la traducción, pero le pido mil disculpas también por la malinterpretación. Muchas gracias. A continuación le doy la palabra al señor canciller de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera hablar en representación de un grupo de 14 países respecto al proyecto de declaración que se ha circulado. Pero antes, señor presidente, permítame hacer una muy breve reflexión, porque pareciera que al referirnos a la situación de la República Bolivariana de Venezuela, estuviésemos por primera vez hablando de una situación de un quiebre o de interrupción de la democracia en uno de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Eso no es así. Los que conocemos la organización bien, sabemos que este fue un proceso arduo para cumplir lo que está establecido en la Carta de Estados Americanos. Y el primer paso fue el año 91, con la resolución 1080, que permitió que los Estados miembros de la OEA pudieran pronunciarse frente a quiebres o interrupciones de la democracia y actuar en consecuencia. Y emitir declaraciones, incluso más. Cuando hubo un golpe de Estado en Haití, la OEA actuó para aplicar la resolución 1080 y para
restaurar el orden democrático en Haití. Y luego este desarrollo continuó con el protocolo de Washington y culminó en Lima con la Carta Democrática. Y en el intertanto hubo pronunciamientos, declaraciones, acciones de la Organización de Estados Americanos respecto a otros países donde había habido quiebres o interrupciones de la democracia. Por lo menos me recuerdo Perú, Guatemala, Honduras. Así que no seamos santos inocentes, donde pensemos que por primera vez estamos interfiriendo en los asuntos internos de un Estado miembro. Porque el principio de no intervención no se opone al principio de respaldo, al respeto irrestricto a los derechos humanos y a la democracia. Esto está en la Carta de la Organización de Estados Americanos. Lo que pasa es que durante la Guerra Fría no se cumplió. Así que, seamos claros, busquemos una salida negociada, política, a la crisis que está viviendo un Estado que es miembro de la organización. Y ese es el propósito, entiendo, de este proyecto de declaración que se ha circulado. Y continúo entonces ahora en representación de este grupo de 14 países para decir que le damos la bienvenida a esta declaración de acuerdo de la reunión de consulta de la OEA sobre la República Bolivariana de Venezuela, a este proyecto. No es un documento ideal, pero así son los compromisos que buscan avanzar. Y quisiéramos destacar el llamado que hace este proyecto de declaración al respeto absoluto de los derechos humanos y la democracia, a la reconsideración de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, al compromiso de reimpulsar el proceso de diálogo y negociación para un acuerdo político entre las partes, y a la eventual facilitación de un grupo de países para ese mismo propósito. Así que, señor presidente, en suma, el grupo de países por los cuales hablo apoya este proyecto de declaración amplio y representativo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor canciller. A continuación me permito ofrecerle la palabra a la delegación de Dominica. Gracias, señor presidente, y buenas tardes a mis colegas y a las delegaciones presentes en esta reunión esta tarde. También quiero indicar que Dominica está igualmente preocupada por la situación que está ocurriendo en Venezuela en este momento. Y tomamos nota de los esfuerzos que se han hecho en ese sentido para dar apoyo y buscar cierta resolución a los retos que enfrenta la República Bolivariana de Venezuela en este momento. El proyecto de declaración que tenemos ante nosotros para consideración, debo indicar, comparte la preocupación de San Vicente y las Granadinas y también la preocupación expresada por el distinguido ministro de Haití en relación con el documento que se ha presentado ante nosotros para discusión, y también comparto la opinión de que en relación con lo que se nos está pidiendo considerar, en donde se hace un llamado de la reconsideración de la Asamblea Constituyente, como está concebida actualmente. Allí hablamos de respetar los derechos humanos, el Estado de Derecho, la separación de poderes y los procesos constitucionales en Venezuela. Y si realmente aceptamos
estos principios que hemos expuesto, entonces no estaríamos pidiendo la reconsideración, no estaríamos aquí haciendo esto, mostrando una falta de respeto a estos mismos principios que hemos manifestado, y por lo tanto no podemos apoyar esta petición en particular. Porque todo esto está en violación con los principios que estamos mencionando en el punto 2 del documento. Ahora bien, también nos preocupa la posición de la OEA en cuanto a Venezuela. Es nuestra opinión que si la OEA, encabezada por el secretario general, funciona como debería funcionar, debería realmente jugar un buen papel en la búsqueda de una mediación para que las partes se acerquen al diálogo y a la negociación para buscar una resolución. Y realmente lo que hemos estado viendo, en lugar de ello, y debemos de decir que es algo muy desafortunado, es decir, que la organización ha hecho declaraciones acerca del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que ahora dificultan el papel de la OEA para resolver la crisis que enfrenta uno de sus Estados miembros. Y solamente quisiéramos dejar constancia de nuestra preocupación de lo que consideramos como un socavamiento del papel importante que puede desempeñar la OEA en los momentos tan difíciles que puede pasar uno de nuestros Estados miembros, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Y también debo decir que en la configuración actual de este documento que nos atañe esta tarde, no podríamos apoyar este documento sin que se hagan mayores cambios. Gracias. Muchas gracias, señora canciller. A continuación le ofrezco la palabra al canciller de El Salvador. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. He estado escuchando con atención las intervenciones que han hecho mis colegas y he llegado a la conclusión que efectivamente no todas las delegaciones tenían el suficiente conocimiento de esta propuesta con la anticipación necesaria para que fuera ponderada por cada una de las delegaciones. En nuestro caso particular, como país, hemos venido con la decisión de aportar y de contribuir a una resolución de esta organización para la búsqueda de salidas viables a la situación difícil que atraviesa la hermana República de Venezuela. Y por eso desde un primer momento buscamos bilaterales, nos reunimos con varios de los países aquí presentes, principalmente con Guyana, con México. Aprovecho para agradecer la hospitalidad y el esfuerzo que México ha puesto para la organización de esta reunión y de la Asamblea General. Y decidimos buscarlos precisamente por eso, porque queremos contribuir a una solución. Pero quisiera decirle también claramente, señor presidente, que si nosotros no hubiéramos tomado la iniciativa de buscar a estos países, no tendríamos por anticipación el documento que se está sometiendo a consideración. Y eso es lo que puede verse que ha sucedido con otros países que participan en esta reunión. Yo no puedo imaginar cómo una organización que se dice democrática desde su fundación
esté al borde de utilizar un mecanismo poco democrático para llegar a una decisión. Creo que cada uno de los países, por grande o pequeño que sea, merece el respeto necesario como para que las propuestas sean sometidas, sean circuladas con la debida consideración. En este caso no hablo por El Salvador, incluso como yo busqué la propuesta reiteradamente, hasta tuve la oportunidad de hacer algunas sugerencias al texto y lo agradezco. Pero hablo por otros países que no fueron consultados ni tomados en cuenta con anticipación. Y como ustedes saben, El Salvador es una democracia tierna, una democracia joven, incipiente, y esto de someter a votación y después discutir, aunque sé que puede estar dentro de los procedimientos de la OEA, me recuerda a esos pasos muy incipientes de la democracia salvadoreña, donde primero se tomaba la decisión y después se hacían las valoraciones correspondientes. Entonces yo quisiera hacer un llamado, señor presidente, siendo nosotros una organización que nos declaramos democrática, una organización también que ha tenido como práctica la búsqueda del consenso por mucho tiempo, por muchos años, que hagamos un esfuerzo por realizar este proceso de la mejor manera posible. Yo sé que se dedicaron horas y horas en la sesión en Washington y yo lamento no haberlos podido acompañar por una misión de trabajo a Francia que tenía marcada previamente en mi agenda. Y sé que algunos pueden estar ya cansados, agotados del tema, pero les quiero garantizar algo: ningún cansancio, ningún agotamiento vale la pena como para que apresuremos las cosas si las podríamos hacer de una mejor manera. Entonces, señor presidente, tomando en consideración que hay países que todavía sienten que no se han tomado en cuenta sus consideraciones, que hay países que vinieron a conocer el texto aquí, incluso después de que había comenzado la reunión, me parece que sería útil, en aras de esa democracia que tanto defendemos en la OEA, en aras de lograr un consenso, que se dé un espacio breve, puede ser, pero para que estos países tengan la oportunidad de estudiar, por lo menos rápidamente con sus equipos, este texto que ha sido sometido a consideración. Vuelvo y repito, si El Salvador no hubiera buscado, no hubiera tocado puertas para tener ese texto, también estaríamos en ese grupo de países que se vienen, como decimos popularmente en El Salvador, no a desayunar por la hora, sino a almorzar este documento en el momento de que ya dio inicio la reunión. Y no me parece correcto, señor presidente, sobre todo siendo una organización que se precia de defender la democracia en el hemisferio. Así que en nombre de la democracia, señor presidente, le quisiera pedir que se dé un espacio, si es necesario un receso, lo que sea, pero que se dé un espacio para que los países puedan aquilatar la propuesta, digerirla y hacer sus consideraciones. Yo entiendo perfectamente, como digo, que puede haber cansancio, que puede haber fatiga, pero hagamos un esfuerzo extraordinario. Yo sé que podemos salir con algo sólido, con algo prácticamente blindado, con algo que tenga el apoyo de todos los Estados miembros, si respetamos el procedimiento, no voy a decir legal, pero sí el procedimiento mínimo político que deberíamos de tener para llegar a este tipo de consensos. Así que la petición concreta, señor presidente, es que se dé un receso para que los países que no han estudiado con detenimiento el texto lo puedan hacer y que se culmine la negociación. El consenso no se ha logrado, a veces no se logra, pero cualquier esfuerzo por el consenso no es vano. Cualquier esfuerzo por el consenso
nos acerca cada vez más y nos puede dar una posición mucho más fuerte, que puede contribuir no solo a ayudar a nuestros hermanos venezolanos, sino también a consolidar esta organización. Esta organización no necesita votaciones apresuradas como sucedía en la Asamblea Nacional de mi país cuando se refundaba la democracia. Esta organización necesita del consenso. Esta organización no necesita fisuras. Esta organización no necesita que se traslade la polarización que pueda ocurrir en cualquier país miembro a su seno y que nos lleve a elevar esa espiral de confrontación. Esta organización lo que necesita son voces mesuradas que nos ayuden a encontrar primero la armonía dentro de la Organización de Estados Americanos y segundo, ayudar a los países miembros a encontrar esa armonía que necesitan para sacar adelante a sus pueblos. Así que muchas gracias, señor presidente, y le pido que considere, por favor, esa solicitud formal de que se declare un receso para que los países que conocieron el texto hasta después de iniciada la reunión puedan analizarlo con sus equipos de trabajo. Gracias. Muchas gracias, El Salvador. Le damos la palabra a la delegación de Nicaragua, por favor. Finaliza así la intervención del canciller de El Salvador, Hugo Martínez. Ha pedido tiempo a la presidencia de esta reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos para que algunas delegaciones, que es lo que hemos visto en las últimas 4 intervenciones, puedan empaparse bien de ese documento final que sería sometido a votación y que tendría algunas sugerencias, algunos llamamientos para el gobierno venezolano para que se retome, entre otras cosas, la senda de la democracia en el país y que tiene ciertas críticas. Este es un punto álgido en la discusión a esta hora en Cancún, críticas a esa propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro y que defendió hoy también ante los cancilleres de la OEA la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Son las 4:05 de la tarde en Cancún, México. Vamos a despedir este avance informativo. Quédese con nosotros en minutos. Arranca la tarde de NTN 24, también con toda la cobertura de esta Asamblea General de la OEA y la reunión de cancilleres de la OEA que debate, en este caso, la situación de crisis humanitaria, social y política en Venezuela. En minutos tenemos más.